Amigos de Plano Informativo, soy Jorge Torres, me acompaña este día Claudia Ábalos, experta en datos personales. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Así es, y para que la información llegue de manera correcta, nos vamos a quitar el cubrebocas, estamos en sana distancia para hablar de un tema muy importante que seguramente ustedes han visto, el tema del padrón de telefonía celular, que ha sido un tema pues muy comentado a nivel nacional, por supuesto a nivel local, donde ahora hay obligaciones para quienes queramos adquirir alguna línea telefónica, que tenemos que registrarnos en un padrón y dar nuestros datos biométricos. Claudia, coméntanos, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué riesgos conlleva? ¿Por qué hay esta preocupación de que ahora nos pidan datos biométricos? Bueno, pues en principio, pues decir que esta es una reforma que viene completamente a impactar a toda la colectividad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los usuarios, y tenemos muchas encuestas a nivel nacional e internacional de todos los que utilizamos día a día un teléfono móvil, e incluso hay muchísimos mexicanos que utilizan un teléfono móvil y que en su casa no cuentan con una computadora. Es decir, que nuestro mayor contacto a través de la tecnología es con un teléfono o con un dispositivo móvil. Este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, o conocido ahora como el PAN-OUT, pues realmente es una norma con una perspectiva muy personal, regresiva y muy violatoria de protección de datos personales, o violatoria del derecho de protección de datos personales. Ya habíamos vivido un proceso como este, que fue el RENAUT, que fue hace más de 10 años, y la pregunta sería, ¿dónde quedó esa plataforma del RENAUT? Todos los datos que ahí se vaciaron, ¿dónde están? Sin embargo, ahora pues tiene un impacto mucho más profundo, porque lo que se recaban son datos biométricos. Y si lo acotamos primero, bueno, pues ¿qué son los datos biométricos? Bueno, pues son todos aquellos que inciden incluso en el aspecto más sensible de las personas y que nos identifican de una manera plena. Datos biométricos son huella dactilar, la voz, el iris y bueno, ahora también el reconocimiento facial. Se estima entre uno de ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre un dato personal, como puede ser un número telefónico, una dirección, el nombre, con los datos biométricos? Pues que estos son completamente irrepetibles. Es decir, ninguna otra persona tiene los mismos rasgos faciales, tiene la misma o la idéntica huella dactilar, la misma voz, y esto quiere decir que nos permiten autentificar en diferentes procesos, y lo podemos ver de manera actual como son para el uso de banca electrónica, es decir, para hacer muchísimos movimientos, para ingresar a nuestro centro de trabajo o algunos otros trámites. Entonces imaginemos que todos estos datos van a estar en posesión de las compañías de telefonía celular, y que estas a su vez van a hacer la transferencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues que nos pone en una situación de vulnerabilidad inmediata, ¿no? Y sobre todo que se me hace completamente desproporcional con la finalidad de la reforma. Se supone que con la reforma pues se pretende investigar, ¿no? O hacer mejores actos de investigación y colaborar con las autoridades que realizan estos actos de investigación y de persecución de delitos. Pero yo no me imagino que un delincuente pues vaya con su identificación oficial a sacar una línea de teléfono y que a través de esa actividad se le pueda localizar. Entonces, ¿quiénes estaremos en esta circunstancia o en esta situación de vulnerabilidad? Pues la mayoría de los ciudadanos que utilizamos una línea telefónica para nuestra vida diaria, para estar comunicados, para realizar nuestro trabajo, para estas acciones del día a día que tenemos cada uno. Entonces sí es una situación de mucho riesgo. Hemos vivido en México varias situaciones en el que se han visto muchas personas ya en varios fenómenos, como es la suplantación de identidad por el robo de datos personales. Recordamos esta familia de León que estuvo precisamente 7 años en la cárcel por una suplantación de identidad. Y aquí hay otro aspecto también importante en donde podemos ver experiencias internacionales
Y vemos que en Europa se está tratando precisamente de dar un paso atrás y de ver la manera de que no se recolecten o que no se estén recabando datos biométricos, sobre todo por medios públicos o en sitios públicos, por este riesgo. Entonces, mientras vemos que en Europa van con un paso atrás para recabar estos datos, nosotros vamos con un paso hacia adelante para que esto suceda. Y la diferencia radica en que allá existe normatividad, existen autoridades y que existen procedimientos muy ciertos en materia de ciberseguridad para poder llevar a cabo otro tipo de procesos y precisamente garantizar la seguridad de la información. E incluso hay una normatividad ya a nivel europeo respecto de inteligencia artificial. Aquí no tenemos nada de eso y entonces esta es la otra pregunta y el enorme riesgo donde nos vemos. No solamente es que salga una reforma, sino que necesita estar acompañada de recursos. Los recursos pueden ir para esta institución pública que va a estar involucrada de manera directa, pero ¿y las compañías de telefonía celular tendrán esta tecnología, tendrán la capacidad técnica y administrativa para poder no solamente tener una base de datos que soporte la cantidad de datos biométricos, sino que garanticen la seguridad en el tratamiento de los mismos? Y lo mismo va para el Instituto Federal, si realmente tendrá esta capacidad, que hemos visto en algunas notas que se necesita por lo menos 1,000 millones de pesos para poder empezar a operar esta plataforma. Entonces, pues estas son varias de las interrogantes que tenemos al día de hoy y que creemos que sí nos pone en una situación de riesgo latente. Así es, y bueno, también hay que decirlo, como tú lo mencionabas, Claudia, de que a lo mejor uno que contrata la línea y da sus datos biométricos, ¿qué pasaría en el caso de que te lo roben, no? Porque también sabemos que dicen que es para prevenir una posible comisión de delitos, pero entonces están tus datos utilizando con un teléfono que se está cometiendo un ilícito. Entonces ahí, ¿quién sería el responsable? Pues el dueño que dio los datos biométricos, ¿no? Ese sería también uno de los riesgos. Digo, ¿cómo previenes eso si te lo roban? Claro, o sea, volvemos a lo mismo. No tenemos todavía pues las instituciones en México para que podamos llevar a cabo procedimientos, ¿no?, que vayan para atrás. Ciertamente tenemos el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene esta competencia tanto para sector público como para sector privado, pero en algunas circunstancias como la suplantación de identidad precisamente no tiene competencia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y además también tenemos procedimientos en México que tampoco pues implican o reconocen que se le puede indemnizar a la persona que ha sufrido algún perjuicio con este tipo de robo de datos personales. Y pues entonces, ¿qué haríamos, no? Y ya, quien pierde su privacidad o quien pierde estos datos, pues difícilmente no se le va a poder resarcir. Además, se trata de datos que se van a manejar a través de medios digitales, en donde si se realizara una pérdida, una filtración indebida, un acceso no autorizado, saber dónde están, eso va a ser prácticamente imposible. Entonces, por eso es que creo que falta mucho, mucho por hacer en México antes de que podamos tener este tipo de reformas, pero además, aun y cuando se contara con estos procedimientos, autoridades, bueno, pues se trata de ventilar o de dar datos que pueden poner en esta situación de vulnerabilidad, pues nuestra esfera más íntima, ¿no? Y que nos pueden poner en una situación de riesgo. Y esto es algo que las autoridades no pueden pasar por alto. Finalmente, Claudia, algo muy importante que también la gente seguramente está preguntando: ¿cómo le hago para evitar que me pidan estos datos biométricos? Si yo quiero contratar una línea y yo no quiero dar mis datos, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? Hablábamos antes de entrar a la entrevista que ya hay una suspensión precisamente de un ciudadano que fue y dijo yo no quiero, y se lo concedió la autoridad. Así es, el día de ayer ya se concedió la primera, yo creo que de muchas suspensiones provisionales dentro de un juicio de amparo indirecto que fue concedida por un juez especializado en telecomunicaciones, que es el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro. Y ahí, bueno, pues se advierte que precisamente se toca este tema de la proporcionalidad respecto de la intención o el objetivo de la norma con el beneficio o con el impacto que va a tener para la
colectividad y por supuesto para el ciudadano que la solicita, y pues se le otorgó la suspensión, insisto, esta es la provisional, habrá que ver cuál es la determinación de la suspensión definitiva y por supuesto del fondo del juicio de amparo, para ver cuál va a ser esta pues determinación de la autoridad federal, judicial federal. Pero sí, por lo pronto, ese ciudadano no tiene la obligación de dar sus datos biométricos a su compañía de telefonía celular, que, bueno, todos los que ya contamos con una línea tenemos 2 años para proporcionar esos datos. Si no se proporcionan, la cuenta tendrá que ser cancelada. Pero todos los que quieran abrir una cuenta o solicitar una línea telefónica a partir de la reforma, ellos sí están obligados a dar estos datos biométricos. Entonces, pues esta es una de las opciones que pueden acceder, obviamente, ante la justicia federal. Oye, Claudia, ¿ya se está pidiendo actualmente en este momento, cuando alguien vaya a comprar un teléfono y solicitar una línea, ya se está pidiendo esto de los biométricos? Según la reforma, así debe de estar sucediendo. Quien vaya ya por una nueva línea ya tiene que proporcionar sus datos biométricos. Yo ni siquiera conozco alguna compañía de telefonía celular que ya cuente con la tecnología suficiente, ya no digamos para el resguardo, para recabar estos datos biométricos. De hecho, las compañías también pueden emprender algún amparo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues eso ya dependerá de ellas. De cada una de ellas, pero creo que aquí la afectación primordial es para cada uno de los ciudadanos en lo individual. Pues bueno, ahí está la información. Esperemos que también, si usted va a adquirir una línea en este momento y le piden estos datos y usted no está de acuerdo, pues bueno, acuda a las instancias correspondientes, Claudia, para evitar precisamente que recaben sus datos, porque ya hablamos de estos riesgos que puede haber de dar los datos biométricos. Obviamente este primer amparo, pues va a ser el inicio de muchos seguramente, así que vamos a ver en qué termina esta situación. Por lo pronto ahí está la información para que usted esté al pendiente de todo lo que le puede afectar ahora que tenga una línea telefónica, y también para los que la tenemos ya actualmente, porque pues tenemos 2 años para dar nuestros datos biométricos. Claudia, te agradecemos mucho la atención este día y pues vamos a estar en contacto para ver cómo se va desarrollando este tema. Claro que sí, hay que estar muy al pendiente. Recuerden, hay que conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Muchas gracias por la invitación y que tengan muy buen día. Perfecto, nosotros continuamos con más en Plano Informativo.